capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Yo voy a leer uno y por favor ustedes me ayudan con el siguiente, ¿sí? Apocalipsis 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahí está, con falta de una voz que guíe. Vamos a pedirle a Giovanni, que ahí que está en la mitad, que sea la voz que guíe para leer. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra. Ok. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Todos juntos. El que El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos da de estar en este lugar. Y, Señor, gracias porque usted me permite a mí abrir su palabra y poder explicarla. Pido, Señor, para que pueda ser claro y que sobre todo usted sea el que esté hablando al corazón de cada persona que ha venido aquí, cada hermano, hermana, cada persona que está viniendo a escuchar. Usted sea hablando a su corazón. Dejamos este tiempo en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Solo pues igual saludar, yo no la había visto, doña Rosalba, bienvenida, ella está por allá atrás, ya no había estado viniendo, bienvenida doña Rosalba que está por ahí detrás de ella. Dios lo bendiga. Filadelfia. No sé si usted ha escuchado la iglesia Filadelfia, no la iglesia Filadelfia de acá de Bogotá, o alguna que usted conozca que se llame Filadelfia. La iglesia Filadelfia es una iglesia que tiene un nombre, creo que ahí están buscando ayuda. La iglesia Filadelfia es una iglesia que tiene un nombre que es muy especial. Ya le voy a decir qué significa. Filadelfia viene de dos palabras. La palabra filos es amigo. Si usted tiene un amigo, le puede decir filos. Oiga, filo. Porque es amigo o afectuoso. Eso significa filo. Y la palabra adelfos significa hermano. Si usted tiene las dos palabras, ¿qué palabra sale en común? Sería amigo hermano. Eso sería así literal, amigo hermano. Si tomáramos la segunda traducción de la palabra filo, sería afecto de hermanos. Y es interesante porque uno de los versículos que casi siempre dedicamos en los días de amor y amistad acá en la iglesia tiene que ver con algo de esto. Dice, en todo tiempo, ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. La palabra de Dios nos dice que hay un amor de hermanos y que parece que hay algunos amigos que se vuelven como hermanos. Miren por favor conmigo unos versículos donde aparece la palabra Filadelfia en la Biblia.
Romanos capítulo 12, versículo 10 tiene incluso otra palabra rara, que no está en nuestro español, pero sí está en griego. Romanos 12, versículo 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ahí hay una palabra que es, no lo quiero complicar, pero solo le digo que es una palabra rara, y es la palabra amor de familia. Es filoestergo, significa. Amor de familia. Cuando usted tiene una familia, uno supone que usted ama a su mamá, a su papá, a su hermano, a su esposa, a sus hijos. Eso sería amaos los unos a los otros. Amor de familia. Pero en amor de familia llega y dice, dentro de la familia, ámense con amor fraternal, con Filadelfia. Esto ahí en Romanos, hay un dato, dice, preferirse los unos a los otros. ¿Qué sería amor fraternal? En la casa, yo sé que a ustedes también seguramente les pasará, llegamos y traemos un dulce, una torta, y todos se quedan mirando a ver quién va a agarrar un pedacito, ¿no? Si a usted le gusta el dulce, si no, pues no le pasará eso, pero le pasará con otra comida. Y a veces, por ahí queda justo un pedazo, y la pregunta va a ser, ¿a quién le toca? ¿Sí? Piedra, papel o tijera, dice. ¿Sabe qué sería amor fraternal? Preferirse el otro a lo que es mi gusto, mi deseo. Eso sería amor de hermanos. Vamos a leer otro versículo donde también sale esa palabra. Primera de Tesalonicenses 4:9. Primera de Tesalonicenses 4:9 también sale la palabra Filadelfia. ¿Cómo dice ahí el que lo tenga? Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Pablo, hablando a la iglesia en Tesalónica, les dice, pero acerca de Filadelfia no tenéis necesidad de que yo os escriba, acerca del amor fraternal, el amor entre hermanos. Leemos uno más, porque hay muchos. Por favor, lean conmigo, Segunda de Pedro 1:7. También aparece la palabra Filadelfia. Segunda de Pedro 1:7. Dice, a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Ahí aparecen dos palabras que se utilizan para el amor. La palabra Filadelfia, que es afecto fraternal, y amor, que es la palabra ágape. Y ahí nos dice que ágape no es Filadelfia. El amor ágape no es el amor de hermanos. Es un amor diferente. Incluso es más alto que el amor entre hermanos. Con todo esto, llega en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, el apóstol Juan nos dice que nos debemos amar los hermanos los unos a los otros. O sea, usted debe amar a su hermano, a su hermana, a su familiar ahí en casa, pero también dice que usted debe amar a los hermanos en Cristo que usted tiene. Cuando usted conoció a Cristo, usted los debería amar con Filadelfia. Eso dice la Biblia. Tengo unas preguntas acá para ustedes. ¿Usted ama a sus hermanos? ¿Tiene usted hermanos? ¿Hermanos en la sangre usted tiene? Capaz que hay alguno que no tiene. ¿Usted ama a sus hermanos? Amén. En la familia, en su familia, en mi familia, ¿hay amor de hermanos? ¿O hay amor estergo? El amor estergo es porque pues es familia y uno supone que hay amor. Y a veces tampoco no hay eso. Pero en su familia hay amor de hermanos. ¿De acuerdo? Preferirse el uno al otro. ¿Ama usted a sus hermanos en Cristo? Amén. Ahí sí ya tenemos muchos más que mirar. En la Iglesia Bautista El Camino, ¿será que hay amor fraternal? ¿Hay Filadelfia? Cada uno igual tiene que ver. Hay a veces personas que nos dicen que sí, pero no nos debemos confiar.
Cada día debe ser un nuevo día para poder evaluarnos si estamos teniendo este tipo de amor en la iglesia. Historia. ¿Por qué se llama Filadelfia, Filadelfia? No es porque fueron personas cristianas las que fundaron esta ciudad. Hubo un hombre que se llamó Átalo II Fidelfo. ¿Tiene ese nombre? Átalo II Fidelfo. Este fue el rey de Pérgamo. Y cuando él toma este lugar, le pone el nombre que él tenía, su segundo nombre. Le pone Fidelfo, pero no le puso Fidelfo, le puso Filadelfia. En este momento, ¿dónde queda Filadelfia? Es una ciudad chiquita que queda en Turquía. Tiene un nombre raro, no se lo voy a decir, pero le puedo decir que sí existe la ciudad de Filadelfia, todavía con otro nombre, pero sí existe. ¿Sí? Y vamos ahora sí a meternos en lo que nos corresponde el día de hoy. Como dato interesante, Filadelfia está construida sobre un lugar donde hay muchos terremotos. Y eso nos va a ayudar a entender la carta. Todas estas cosas son importantes de tenerlas en cuenta porque son contexto que nos ayuda a ver la carta de una manera correcta. ¿Sí? Está en un lugar donde hay muchos terremotos, la gente tiene miedo. Y también otra cosa más, que no les he dicho, ahorita les voy a decir. A Filadelfia le dicen la pequeña Atenas. ¿Sí? ¿Ha escuchado usted de Atenas? Esta es una ciudad que es chiquita, pero que le dicen la pequeña Atenas y ya vamos a ver por qué. ¿Listo? Primer versículo, versículo 7, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno. Destinatario y remitente. ¿Cuál es el destinatario de esta carta? ¿A quién se le dirige la carta? Se le dirige a la iglesia, pero en especial hay una persona ahí que dice no, al pastor de la iglesia. ¿Por qué decimos que es el pastor? Los ángeles no necesitan que Dios les escriba. Ellos están ahí frente al Señor siempre. Pero hay uno que es el mensajero de la iglesia en la iglesia de Filadelfia. Es el que trae el mensaje, es la palabra ángel, la palabra mensajero. Y es el que trae el mensaje. Entonces hablamos del pastor de la iglesia, el líder que estaba allí en la iglesia en Filadelfia. Y le dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Pero ahora vamos a hablar del remitente. ¿Quién escribe esta carta? El santo y verdadero. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Mire que hay algo interesante porque no nos dice un santo. No dice le escribe un santo. Dice le escribe el santo. Y es muy enfático en el griego. No es cualquiera, es él. Y nos da la idea del único santo, del santo, santo, santo. Mire por favor un versículo en Hechos, capítulo 3, versículo 14. Hechos, capítulo 3, versículo 14. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicidio. ¿De quién habla el versículo? Del Señor Jesús. Él es el santo. Nosotros ahora, cuando conocimos a Cristo, somos santos en posición, pero en realidad nuestra vida seguimos luchando con pecado. Pero hay uno que le podemos decir que es el santo. Cuidado con pensar que, no sé, yo sé que muchos de ustedes vienen un trasfondo católico, pero con cuidado con pensar en que en una iglesia usted va a encontrar un santo, o que en la estatua eso es un santo. Eso no es un santo, porque el único santo es el Señor, el único. Y eso es algo importante para que lo tengamos en cuenta. Y vamos a ver por qué lo dice acá el Señor, por qué se presenta de esta manera. Él no se presenta porque sí así. ¿Se acuerda que habíamos visto en otra iglesia, en la iglesia en Tiatira, que había ahí el Señor también escribiendo, pero estaba con ojos de fuego?
con pies de bronce, ¿por qué no se presenta así acá? No es por casualidad, ya vamos a ver por qué. Mire, entonces es el santo, luego dice el verdadero. Miren por favor en Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículos 20 y 21. El que lo tenga por favor léalo. Primera de Juan 5, 20 y 21. ¿Qué dice? Pero sabemos que el Hijo de Dios nos ha venido y nos ha dado el entendimiento para conocer que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y guardaos de los ídolos. Amén. Me gustó mucho estudiar este mensaje porque no había entendido un versículo que está allí. Uno dice, ¿por qué Juan termina así su carta? Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. ¿Por qué no le dice algo más bonito como para terminar bien la carta? Pero sabe que tiene tanto sentido porque acaba de decir que hay uno que es verdadero. Eso implica de que hay muchos que son falsos. Y acá llega y dice, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Se acuerdan cómo le dije que le decían a Filadelfia? La pequeña Atenas. ¿Saben qué abundaba en Filadelfia? Había todo un panteón griego. Había templos para todos los dioses. Cuenta la historia entonces que la gente iba allá y encontraba un dios para cada uno de los que se adoraban. Un templo. Y entonces en medio de esta iglesia que está en este lugar con tanta idolatría, le dicen, le escribe el santo y después el verdadero, el genuino, el real. Los demás son falsos. Este es el verdadero. Sigamos leyendo otra vez, libro de Apocalipsis. Y llega y dice ahora que hay uno que tiene, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuando usted tiene llaves, yo no sé si Giovanni encontró sus llaves, espero que sí. ¿Sí? Cuando usted tiene las llaves de un lugar, usted tiene el poder, en cierta manera, sobre ese lugar. Nosotros por acá tenemos una llave que ustedes la han visto, es una llave azul que tenemos acá para la iglesia. Tenemos el poder ahí, el que tiene la llave, digamos que tiene el poder. ¿Sí? Cuando la hermana va por ahí, Mari se queda ahí clavada con su bicicleta, está mirando, ¿dónde está la llave? Pastor, ¿me ayuda con la llave? ¿Por qué? Porque hay uno que tiene la potestad, y en este caso el poder para dejarla salir. Y mira que acá dice que este que escribe es soberano, que tiene una llave, pero no es cualquier llave. ¿Cuál llave tiene? La llave de David. Mire por favor dónde dice eso. Isaías. Vamos al libro de Isaías, capítulo 22. Isaías, capítulo 22. Y vamos a leer el versículo 22. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Este pasaje es un pasaje que está el Señor hablando de otra persona. Sin embargo, la idea ¿cuál es? La idea es autoridad. ¿Y autoridad sobre dónde? David, ¿dónde era rey? En Israel, en Jerusalén. Él tenía toda la potestad sobre el reino. Él podía decir lo que se hacía y lo que no se hacía. Podríamos decir que el que tiene la llave de David era David. ¿Sí? La llave de David pues es de David. Y entonces acá llega y dice que el Hijo de Dios tiene una llave que es soberana. La llave de David, podríamos primero pensar en todo lo que son los judíos, el reino de Israel, que este que está escribiendo tiene toda la potestad sobre Israel. Pero vayamos un poquito más allá. Él es soberano sobre todo. Porque acá llega y dice que Él cierra y ninguno abre. Él abre y ninguno cierra. Eso me habla de soberanía, me habla de dominio.
Y entonces otra vez vamos a sumar los 3 puntos en donde el Señor se ha presentado. Primero, Él es el santo. Segundo, Él es el verdadero. Tercero, Él es el gobernante, el soberano. Y mirando todo ese panteón que hay en esa ciudad, es como que queda claro. Ponga atención. El que va a escribir no es cualquiera. No es un Dios más de estos que están ahí puestos. El que va a escribir es el verdadero, el genuino, el real. Presentándose así el Señor, ahora sí nos introducimos a lo que es la carta a Filadelfia. Empieza allí y escribe, versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En este versículo vamos a encontrar la idea principal de la carta. Porque acá llega y dice que hay una puerta que está abierta por aquel que tiene la llave. ¿Cuál es la puerta? ¿A qué se refiere con la puerta? Vamos a ir a algunos versículos, por favor le pido que me acompañen. Hechos capítulo 14. Vamos a empezar en Hechos. Hechos capítulo 14, versículo 27. El que lo tenga, por favor, ayúdame a leer. Hechos capítulo 14, versículo 27. ¿Quién lo tiene? Sí. Habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con él, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Acá llega y dice que el apóstol Pablo está dando un reporte en donde dice que se le ha abierto puerta ¿para quién? A los gentiles. La puerta de la fe a los gentiles. Ténganlo en cuenta. Vamos a otro versículo. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 9. El que lo tenga, por favor, ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice? Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 9. ¿Qué dice? Porque sé que me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Si usted lee el versículo 8 dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿De qué puerta está hablando? Dice que en Éfeso se le abrió puerta grande y eficaz. Vamos a seguir agregando un poquito más versículos para poder sacar una idea correcta. Segunda de Corintios, capítulo 2, hojitas más adelante, versículo 12. Alguno que me ayude, por favor, a leerlo. ¿Qué dice? Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta y no se me. ¿Qué agregó ahí al concepto? En él, Señor. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. ¿A qué se refiere entonces la puerta? A predicar el evangelio. A una persona que fue allá a Troas y se le abrió una puerta para predicar el evangelio. Sigamos un versículo más. Colosenses capítulo 4, versículo 3. Colosenses capítulo 4, versículo 3. Mi esposa, ¿qué dice? Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y es como que uno lo deja ya, con este tengo. Dice que Pablo, escribiendo a la iglesia en Colosas, le dice, orando al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta ¿para qué? Puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Cuál es la puerta? Cuando en Apocalipsis nos habla de la puerta, que se les abrió puerta en Filadelfia, la idea es, se dio la oportunidad de compartir ¿qué? De compartir el evangelio, de compartir la palabra del Señor. Yo no sé si usted ha escuchado
hubo un predicador famoso, se le decía el príncipe de los predicadores, se le llamaba Spurgeon. Y una vez un hombre llegó a Spurgeon y le preguntó por qué él había conocido a Cristo. Había acabado de conocer a Cristo. Le dice Spurgeon: pastor, acabé de conocer a Cristo. ¿Cómo puedo compartirle a las personas de Jesús? Este era un hombre que era maquinista en un tren. Y el pastor le pregunta: ¿qué haces? Le dice: soy maquinista en un tren. Y relacionándolo con las personas que trabajan en ese lugar, le dice: ¿la persona que está paleando el carbón es cristiana? Y el maquinista le dice: la verdad no sé. Ya sabes en dónde tienes que empezar. La idea es, el lugar donde usted está es una puerta abierta para compartir el evangelio. Yo no tengo la misma facilidad. Por ejemplo, ahorita mi hermano Simón está trabajando en un lugar en donde yo la verdad creo que no puedo entrar, pero él sí. Se le abrió una puerta ya, puerta para compartir el evangelio en ese lugar. Paola ahora tiene la bendición de ser una optómetra. Yo no puedo llegar a personas que Paola sí puede llegar. De la misma manera cada uno de ustedes, don Gilberto con la profesión que tiene, doña Carmen ahí con las telas, la hermana Yus ahí en virtual, doña Betty con sus vecinos, cada uno tiene una puerta que yo no tengo, pero que usted sí tiene. ¿Y quién ha abierto esta puerta? El mismo que le abrió en Filadelfia. Y mira lo que sigue diciendo este versículo. Dice el versículo 8, después de haber entendido cuál es esta puerta, dice: la cual nadie puede cerrar. Mire que no es cuestión de que usted sea muy bueno, y acá nos va a enfocar en eso, porque dice: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La iglesia en Filadelfia, yo pensaba, ¿qué significa poca fuerza? La palabra ahí en griego incluso dice micro. Tiene muy poquita fuerza. Era una iglesia por ahí que tenía pocas personas. Era una iglesia por ahí que no tenía las personas más elocuentes. Pero dice acá que era una iglesia fiel. Has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. El Señor Jesús resalta la característica de la iglesia por la cual Él ha abierto la puerta. No ha abierto la puerta porque tengan la mega iglesia. No ha abierto la puerta porque sean perfectos. Ha abierto la puerta porque la iglesia es una iglesia que guarda la palabra y no ha negado nunca el nombre de Cristo. Por eso abrió la puerta. Hay muchas iglesias que son así, ¿no? No son tan grandes, no son tan elocuentes, pero el Señor llega y abre puerta. Y qué bendición, porque entonces nos anima a pensar que para predicar el evangelio no hay que ser poderoso, hay que ser fiel. ¿Fiel a quién? Fiel a Cristo y fiel a su palabra. Ahí está el éxito en la vida de la iglesia. Y nos anima a orar por algo, por una puerta abierta. Qué bueno que usted pueda hoy llevarse esto para su casa. Por ahí usted ha visto puerta cerrada con su vecino, con su familiar, con alguien. Pero ¿quién puede abrir la puerta? Solo el Señor. El Señor que convence de pecado, de justicia y juicio. Él puede abrir la puerta. ¿Y a quién le va a abrir la puerta? Acá llega y dice que al fiel. Fiel a su palabra. Fiel a Él mismo. Sigamos viendo ahora desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Dice la palabra del Señor: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba,
que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu cuerpo. Vamos a ver que ahora este mismo que le ha dicho a la iglesia que le va a abrir puerta, va a proteger a su iglesia. ¿De qué la va a proteger? Mira el versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿De quién los protege ahora? De los judíos. No habla de todo el pueblo judío. Justo en Romanos estamos viendo que el Señor no desecha a su pueblo, sino de esos judíos. Había un grupo en Filadelfia de judíos que estaba en contra de la iglesia. Y acá llega y el Señor es muy duro y les dice, esos que se dicen ser judíos y no lo son. Lea conmigo por favor Romanos capítulo 2. Deje ahí un dedito en Apocalipsis y vamos a Romanos. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, dice la palabra del Señor, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Le queda claro para el Señor quién es judío? No es judío el que lo es exteriormente, es el judío, para Dios es un judío el que lo es acá adentro, el que se ha hecho una circuncisión no por fuera, sino acá en su corazón. La alabanza que no viene de los hombres, sino de Dios. Y en este lugar, en Filadelfia, había personas de sangre judía, pero que no eran judíos. Eran sinagoga de Satanás. Y dice acá que Él va a hacer algo con estas personas. Dice, ellos mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Vamos a leer dos versículos, uno en el Antiguo Testamento, uno en el Nuevo Testamento. Isaías capítulo 45. Vaya por favor conmigo a Isaías. Vamos dándole vuelta a la Biblia. Vamos a Isaías capítulo 45, versículo 14. ¿Quién lo tiene? Así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura se pasarán y serán duros, y la lengua de ti pasará contigo, se hará reverencia y se pasará diciendo, ciertamente está Dios, y no hay otro fuera de Dios. Mire que acá un pueblo que es visiblemente pagano, un pueblo de Egipto, llega y dice que va a hacer reverencia. Te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Vamos ahora, Primera de Corintios capítulo 14. Alguno que lo tenga, por favor. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 24 y 25. ¿Qué dice? El que lo tenga, por favor, lea. ¿Qué dice Primera de Corintios? Pero si todos profetizan y entran por todos los lo que su corazón se hace manifiesto, y así, dándose sobre esto, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios no está en Dios. Amén. Llega acá y hace referencia a una iglesia que tenía un problema muy complejo, que era el tema de que todos querían hablar en lenguas. No vamos a hablar mucho acerca de este tema porque no es el versículo que ahorita nos compete, pero sí vamos a decir que hablar en lenguas no es hablar palabras que nadie entiende.
Hablar en lenguas era la idea de hablar en un idioma conocido a personas que llegaban, por ejemplo, llegó una persona de Brasil acá. ¿Cuántos de acá hablan portugués? ¿Sí? ¿Todos los más o menos? Digamos que Paola llega y pues por ahí tenía un poquito de conocimiento, pero los demás no había nadie. Y Paola justo hoy no vino. Y llega y el hermano está ahí entendiendo como que ¿qué? Y de repente por ahí doña Carmen se para y empieza a hablarle en portugués. ¿Y qué le empieza a decir en portugués? La palabra de Dios. Eso era hablar en lenguas. Y entonces, en la iglesia en Corinto, había un problema, incluso en esta situación tan compleja, que era de que muchas personas querían hablar en ese momento. El don de lenguas en ese tiempo se le había dado a muchas personas porque había que compartir el evangelio. Pero acá llega y dice el Señor que si alguna persona entra en la iglesia, dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. No es la idea de dar una profecía, mira, yo te declaro que tú vas a tener esto y yo, ayer hablamos con mis hermanos, tú vas a tener una camioneta, tú vas a tener plata. No, eso no es profetizar. La idea de profetizar es que Dios habla a un hombre y el hombre habla al pueblo. ¿Cómo ha hecho Dios para hablarle al hombre? Dios hablando a través de su palabra. Y entonces ahorita, aunque yo soy el pastor de acá de la iglesia, podría decir de que estoy haciendo un oficio de profeta. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo a usted lo que dice esta Biblia. Por favor, no vaya a decir profeta porque estamos mal. ¿Sí? Pero lo que dice acá la palabra de Dios es que si en la iglesia todos llegaban y una persona llegaba a la iglesia y todos empezaban a compartirle la palabra de Dios, ¿qué ocurría en el versículo 25? Lo oculto de su corazón, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está contigo. No era por el desorden, era porque ahí se predicaba la Biblia, y entonces el corazón se abría, y empezaba entonces a entender verdaderamente a quién encontraba a Dios. Qué bendición que una iglesia sea así. ¿Y qué pasó en Filadelfia? ¿Qué iba a pasar en Filadelfia? Había unas personas que estaban en contra de la iglesia y dice aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Ojo, iglesia, no está diciendo de que la iglesia tiene que ser adorada. No es que ay, vamos a esperar aquí que todos los enemigos vengan y se postren acá en la iglesia. Al único que tenemos que postrarnos es ante Dios. Es al único. Ahí sí. Pero ellos iban a reconocer, así como en Isaías y en Primera de Corintios, que acá está Dios. Que ellos estaban mal, estaban perdidos, que habían decidido mal, que habían atacado a la persona incorrecta. Entonces tenemos aquí protección contra los enemigos. Miren lo que dice ahora el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Acá vamos a ver que ahora el Señor va a guardar a su iglesia de la tribulación. Pero acá habíamos cantado una canción, yo no sé si usted se dio cuenta, habíamos cantado una canción que era ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y llega y empieza esa canción a citar un pasaje que está en Romanos, que dice, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez. Entonces podríamos preguntarnos, con justa razón, ¿cómo así? Entonces, ¿la iglesia pasa por tribulaciones o no pasa? Sí. Si pasa por tribulaciones, entonces, ¿de qué tribulación me está hablando? Lean conmigo, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24. Versículo 9. ¿Quién lo tiene? Por favor, léalo ahí fuerte, ¿qué dice? Mateo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a la tribulación y os matarán y seréis ¿Me ayudas, por favor, también con el 21? porque habrá entonces una tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. El Señor Jesús llega y le preguntan, versículo 3,
¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La palabra de Dios dice que un día esto se va a acabar, que un día se va a terminar el tiempo y que hay señales previas antes de que suceda esto. ¿Qué señales hay? Hay varias señales. La palabra del Señor dice de que otras señales, entre otras señales, dice que habrá guerras, rumores de guerras, habrá terremotos, habrá pestes, hambre. Pero mire que llega y dice, y ahora va a entrar un tiempo en el mundo en donde las personas que creen en Cristo van a ser entregadas a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. La Biblia dice que un día sobre esta tierra la iglesia se va a ir, pero mientras que esté todavía el tiempo en la iglesia, acá en el mundo, va a haber 7 años. 7 años de tribulación. La Biblia una y otra vez en Apocalipsis nos va a decir acerca de esto. Y en esos 7 años de tribulación, las personas que busquen algo de Dios van a ser buscadas, aborrecidas por causa del nombre, y pasarán en el mundo tribulación y gran tribulación. ¿Y no se le hace parecido a lo que le acabamos de leer? Apocalipsis capítulo 3 nos dice que va a venir un día, un tiempo, en donde se va a probar al mundo entero, todos los moradores de la tierra. La iglesia no va a pasar por ese tiempo, pero todo aquel que no tiene a Cristo va a pasar por ese tiempo. Si usted no tiene a Cristo y Cristo viene hoy, como va a decir el siguiente versículo, usted va a pasar por la tribulación. ¿Qué dice que va a pasar en ese momento? Que la gente se va a desaparecer. Había 2 que estaban trabajando, uno fue tomado y el otro fue dejado. Usted por ahí estaba acá en la iglesia, imagínese que ahorita llegara Cristo. Capaz que alguno llega y ve, uy, ¿qué pasó? ¿Dónde se fue? Y en ese momento empieza la tribulación. 7 años en donde la tierra va a pasar sus peores años, en donde al principio todo va a ser rumores de paz, pero después va a venir completa destrucción sobre la tierra. Y leemos Apocalipsis y siempre pensamos destrucción, porque nos va a decir lo que va a pasar en ese tiempo. Pero la iglesia no va a pasar por ese tiempo. La iglesia se va a ir. Entonces podemos decir, el Señor lo protege a su iglesia de los enemigos, protege a su iglesia de la tribulación, pero mira el versículo 11, protege a su iglesia de que no pierda, de la pérdida. Dice, he aquí yo vengo pronto. ¿Cuándo va a llegar el Señor Jesús? Pronto. Yo no le puedo decir ni mañana, ni la próxima semana, como algunas iglesias dicen. Nadie sabe. Sin embargo, Él viene pronto. Y dice aquí, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Sabe que la iglesia en Filadelfia se estaba ganando una corona? En el cielo, la iglesia va a ser premiada con galardones. Y un galardón tiene que ver con la fidelidad. Mire por favor conmigo en Apocalipsis capítulo 2. Versículo 10, una hojita atrás, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. La iglesia en Filadelfia se estaba llevando la corona de vida por su fidelidad. Pero cuidado, porque hay uno que puede perderla. Si usted no sigue siendo fiel, alguno le va a quitar la corona. Y qué triste va a ser por ahí para algunos en el cielo pensar, oiga, fui fiel casi toda la vida, pero en mis últimos días empecé a hacer las cosas mal. El Señor ya no tiene recompensa. Y el Señor llega y dice, te quiero proteger de tus enemigos,
te quiero proteger de la tribulación y te quiero proteger de la pérdida. Que no termines mal. Entonces hemos visto que esta carta ha sido destinada para la iglesia en Filadelfia, en especial para el pastor de la iglesia en Filadelfia, y la escribe el Señor Jesús, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Dice que el Hijo de Dios, es el que abre la puerta para la iglesia, y hablamos acerca de la puerta abierta. ¿Qué es? Puerta abierta para predicar el Evangelio, para que usted pueda compartirle a alguien de Jesús. El Señor en medio de eso sabía de que iban a llegar enemigos, que iban a llegar dificultades, y llega y dice: yo les voy a proteger. Sigan fieles, yo voy a estar ahí. Y terminamos ahora viendo los últimos 2 versículos, pero quiero hacer una mención a algo. Cuando fue fundada Filadelfia, fue fundada como un lugar en donde se promovieran las misiones. Cuando este rey, no me acuerdo ni el nombre cómo era, el rey Átalo II Fidelfo, el rey de Pérgamo, llegó y dijo: vamos a hacer una ciudad para que desde esa ciudad se propague todo lo que es la cultura griega. Que todo el mundo pueda conocer cómo hablar en griego. ¿Cuál es la cultura griega? ¿Cuáles son nuestros dioses? ¿Por qué? Alrededor de Filadelfia, hacia arriba, habían los pueblos bárbaros. Esos pueblos que eran cegados, que necesitaban que la gente los educara. Y la idea era: Filadelfia va a ser el lugar para las misiones, entre comillas, que quería ser el imperio griego. Para que la gente conozca más de lo que es toda la cultura griega, el idioma griego, que todos sean griegos. Pero la iglesia en Filadelfia, oh sorpresa, el Señor le dice: yo quiero que no seas un misionero de la cultura griega, del idioma griego. Yo quiero que tú seas uno que cruza la puerta, uno que comparte el Evangelio. La iglesia en Filadelfia nos llama a nosotros a que nosotros seamos personas que compartamos el Evangelio. Ese es el mensaje principal de esta carta. Y llega, y en los últimos 2 versículos dice la palabra de Dios: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y ahí tenemos muchísimo más para hablar, pero se nos acabó el tiempo. Pero lo que le quiero decir acá es: recuerde que son las promesas para la iglesia, que en cada iglesia hubo esto. Al que venciere, son las promesas a los vencedores. El que venciere, ya hemos dicho que es aquel que conoce a Cristo. Eso está en 1 de Juan capítulo 5. El que vence al mundo es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el que cree, el vencedor. Pero acá llega y dice: al que venciere, yo le haré columna. ¿Se acuerda que yo le di un dato al principio, que en Filadelfia ocurría ciertos temas geológicos que promovían que hubiera miedo? ¿Se acuerda qué era? Terremotos. En el siglo I, Filadelfia fue destruida, acabada. ¿Sabe qué tenía la gente en Filadelfia siempre? Quería correr. ¿Y sabe lo que siempre se salvaba? O casi siempre. Las columnas. Las columnas. Las columnas se sostenían. Y llega y le dice a la iglesia, que bien entendía lo que quería decir esto: iglesia, si usted vence, va a ser como una columna, pero no en cualquier lugar, en el templo de Dios. Y yo pensaba en esto, y es la idea: el terremoto iba a llegar, los problemas iban a llegar, las dificultades iban a llegar, pero si usted confía en el Señor, si usted es fiel al Señor, por más pruebas que haya, usted no se cae. Qué tremendo. Y mire que sigue diciendo, hay más detalles de este tema: y nunca más saldrá de allí. ¿Sabe qué pasaba cuando llegaban los terremotos? Era correr y dejar todo.
salían corriendo, siempre corriendo. Pero acá llega y dice que nunca vas a tener más que salir, iglesia. Nunca vas a tener que correr. Ahora vas a poder estar tranquilo. E incluso vas a tener renombre, porque dice que van a colocar nombres. ¿Vio allí? Dice, vas a tener el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la cual es la Nueva Jerusalén, y mi nombre nuevo. Va a tener 3 nombres. El nombre de Dios va a estar en esa columna, el nombre de la ciudad de mi Dios, habla de la Nueva Jerusalén, y habla de uno que es el nombre de Cristo, va a estar allí. Y esto hace reconocimiento a la columna de que la columna no se sostiene por sí sola, hay uno que la sostiene. La columna no es bonita, aunque hacían columnas que eran muy bonitas, pero la columna no es bonita por solo ser columna. La columna es hermosa y se mantiene firme por el que tiene el nombre allí. ¿De quién es propiedad esto? De Dios. Columna en la Nueva Jerusalén. Columna que tiene el nombre del Señor. Último versículo. El que tiene oído, oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia Bautista del Camino tiene que ser una iglesia misionera. Pero primero debe ser una iglesia fiel. ¿Fiel a quién? Fiel a Cristo y fiel a la palabra de Cristo. Y Cristo en su bondad nos abrirá puertas, a pesar de que seamos débiles, a pesar de que no haya mucha gente, a pesar de que no seamos los más elocuentes. El Señor va a abrir puertas. Y más aún nos va a proteger, dice su palabra. Protección contra los enemigos, contra los que empiezan a decir cosas que no están bien. Pero la clave está en ser fiel. Amén. Terminamos, oramos y nos despedimos. Padre Celestial, gracias damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque siempre yo me quedo asombrado de tantas cosas que uno sigue aprendiendo de su palabra. Y seguramente tantas más que hay allí que no se han encontrado y que tenemos que seguir escudriñando para poder encontrar lo que usted quiso decir allí. Pero damos gracias por lo que hemos aprendido. Esta es una iglesia a la cual usted no le ha dicho nada malo. Es una iglesia fiel. Es una iglesia que guardó su palabra, es una iglesia que guardó su nombre, que no negó a nadie que era cristiano. Y recordamos que era una iglesia en donde había tanta idolatría, tanta persona lejos de usted. Pero ellos permanecieron fieles. No tenían mucha fuerza. Pienso de que no había muchos cristianos allí en Filadelfia. Pero fueron fieles. Y usted les abrió la puerta. Gracias, Señor, porque eso nos anima a nosotros como iglesia a ser una iglesia fiel. Fiel a su palabra, fiel a Cristo. Y usted se va a encargar de esto, de abrir puertas. Pedimos por esas puertas que están cerradas ahorita. Puertas de vecinos, de amigos, de familiares que están cerrados. Pero usted dice que usted, si abre la puerta, nadie la va a cerrar. Le rogamos, Señor, para que usted nos dé la bendición de tener puertas abiertas. Gracias, Señor, gracias por tanto que hemos aprendido hoy día. Rogamos para que no quede solo en información, sino que lo pongamos en práctica. Ayúdenos, Señor, a poder prepararnos para los días que vamos a estar allí en Semana Santa, a poder compartir el Evangelio, para que nuestro corazón se prepare, pero sobre todo, Señor, para que usted abra la puerta. Damos gracias por todo esto, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia amada, el Señor les bendiga, oremos los unos por los otros. Bendiciones.